En Vallepardo no existía el verde. Era un pueblo perdido cerca de las líneas fronterizas del país, en donde la altura no permitía que las plantas crecieran, ni que la gente se apurara, ni que el río corriera de norte a sur como todos los ríos de la provincia. A nadie le importaba. El río era lo único vivo, lo único sincero. Aun cuando en verano imperaban solo sus crecidas, que bajaban burbujeante y chocolate. El resto del año se deslizaba mansamente, enlazando los cerros resecos con su cadena de plata, para unirse kilómetros más abajo a un afluente que le corregía el curso, enviándolo después de múltiples vueltas y desvíos derecho al océano Atlántico. Pero eso era tan irreal como pensar en las gaviotas, el pájaro preferido de Margarita Corregidor. No sabía por qué le gustaban, nunca las había visto. Como no viera nunca el mar, pero le encantaba hojear las revistas que a veces llegaban con algunas escenas de gente en la playa, de aguas efervescentes y aves revoloteando. No le sorprendía que toda su existencia hubiera estado encerrada en el pueblo. Pueblo de mierda. Ni se asustaba de la furia de las tempestades que suponía se forjaban sobre esos lugares que ella añoraba misteriosamente. Aunque sí la alarmaba el azul imaginario, tan azul que parecía que el cielo se hubiera dado vuelta para convertirse en chato y espumoso. Maga, como le decían en el pueblo, no se cansaba de escuchar el roce de las olas en el silencio de las cumbres. Sentada en su lugar preferido de la galería, solía admirar por horas un libro con ilustraciones de puertos, de barcos, mientras se divertía encontrando formas en las nubes que lamían la panza marrón de la ladera al frente del patio de su casa. Ella soñaba casi sin parar, porque prefería no recordar. Al igual que el pueblo entero, había vivido a la sombra vigilante del ojo, la marca de su adolescencia, de su respirar. Casi siempre había estado allí, detrás de los cuadritos del visillo, tejidos al crochet, en la ventana de los maidanas. Todos sabían de quién era. Durante años los habían mirado, construyéndose a sabiendas una eternidad vidriosa, maloliente. Maga había llegado a pensar que Vallepardo era un lugar perdido del aliento de Dios, en donde ese ojo oscuro, Dolores, había martirizado la conciencia de las personas, dejando una huella pertinaz que socavaba pestilencias en el comportamiento de sus habitantes. Un lugar donde la vida marchaba en cámara lenta, donde los cambios de cualquier índole eran mal vistos y donde, como si esto fuera poco, todos se conocían. En sitios así, tener conciencia era como tener una infección. ¡Ah, maldita la hora y maldito mi padre! Mírame vos, teniendo malos pensamientos. Bah, ¿a quién le importa? Nadie me escucha. Y aunque me escucharan, en realidad lo que me gustaría decirles, gritarles, es que en cada uno de estos pueblos de Dios debería existir una sola ley, una ley que prohíba a los metidos.
Ya habían pasado muchos años y ella, en algún suspiro, se habría creído distante de todo aquello. Olvidaba que el ojo siempre había estado presente, presente hasta en los poros del viento. No le agradaba recordar. Mejor eran las fotos del mar, la parra, los postres para las sobrinas. Algo la perturbó, sacudiéndola de sus pensamientos. Sus sobrinas, Claricita y Maura, hija de su hermana Delia, hablaban entre cuchicheos, silencios prolongados, llanto, amortiguados en la almohada. Es por Omarito. Te digo que no deberías. No sé, pero papá es un desgraciado. Maga las observaba con pena. Era consciente de que las niñas se negaban a llevar sobre sus espaldas el peso de la historia familiar. Pero también sabía lo difícil que era arrinconar el pasado. Consideraba que ya que las jóvenes tenían a su favor épocas más modernas, merecían algo diferente. Mientras las chicas caminaban de un lado a otro tratando de mitigar la amargura, Maga se metía en su sillón hamaca, ubicado en la galería a la que daba las habitaciones, desde donde podía tener un panorama más o menos completo de todo lo que pasaba en la casa. Allí, a la sombra de la parra que en verano cubría parte del patio y que en el invierno recortaba el cielo con sus palitos pelados, había vivido los mejores años de su vida. Pero en ese momento, a medida que las quejas disminuían, entregándose a la consabida resignación de lágrimas y silencios, una rabia de generaciones la fue sacudiendo desde la planta de sus pies, hasta instalarse en la lengua inservible. Quiso poner palabras a su hastío, pero lo único que consiguió fue que un ardor colorado le recorriera el cuero cabelludo, haciéndola sentirse como un gato erizado. Esto no puede seguir así. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Se creen que todavía pueden hacernos lo que se les antoje. Yo seré muda, pero tendrán que escucharme. No le sería fácil. Al quedar muda, todos creyeron que también se había vuelto estúpida. Estúpida, tarada, ciega, lastre. Por eso nadie le prestaba atención y hablaban delante de ella como si fuera invisible. Maga solo reaccionaba cuando se trataba de sus sobrinas. Vivían en la misma casa y les había dedicado su existencia. Para ellas tejía bufandas, tricotas, con ellas reía de vez en cuando. Habían desarrollado un sistema de señales, algo que les permitía saber cuándo querían comer arroz con leche, anchi, o quizá jugar. Además, compartían un secreto. Solo las niñas sabían que algunas noches Maga recuperaba el habla y deambulaba por el patio de atrás, tarareando una canción, o se sentaba en el sillón de mimbre al lado de sus camas y conversaban hasta el amanecer.